Mi nombre es Emilia de la Sierra, yo soy la directora de Educación y Capacitación Ambiental Sociedad Civil, o ECA, y a nombre mío y de todos mis compañeros y de todas mis compañeras, quisiera darte la más cordial bienvenida y desearte mucho éxito y mucha satisfacción en este proceso de aprendizaje que hemos diseñado para ti con mucho cariño. Que lo disfrutes. Bueno, René, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión. Primero que nada quisiera preguntarte, ¿qué significa tu collar? Lo que tienes aquí. Si yo supiera. Bueno, lo compré en el centro de la Ciudad de México, en un lugar donde venden al mayoreo. Entonces me gustó la idea de ver, entre otras cosas, este collar que está hecho de Shakira y por ahí con algunas pequeñas piedras sencillas. La estrella como un símbolo, vamos, de unidad, fundamentalmente. Entonces, en ese sentido, o al menos ese es el sentido que le quiero dar y proyectar, sin más complejidades. ¿La unidad de qué? ¿Entre qué? ¿Entre quién? Pues es como sistema, la unidad como sistema de convivencia de quiénes somos como personas, con quién interactuamos y con el entorno en el que estamos relacionados, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es como la idea de ir buscando la unificación entre cada uno de nosotros con nosotros, con los demás, sí, justamente de eso se trata, o esa es la intención. Qué Y eso pues bonito. está, aunque pareciera lejos, está a nuestro alcance, ¿no? Podemos tomar esas estrellas y simbólicamente, por supuesto, para hacerlas nuestras y también ir como transmitiendo ese mensaje, ¿no? Bueno, desde muy chavillo, vamos a decirlo así, adolescente, a mí me ha gustado mucho incursionar en las artes, en el teatro, en la música, en la danza, fundamentalmente. Entonces, a partir de ahí, pues son modelos de comunicación. Las artes son modelos de comunicación, son patrones de comunicación para poder transmitir la sensibilidad y los mensajes que se pueden dar a través de estas diferentes puestas en escena. Y por ahí incursioné primero, y luego ya que hubo la necesidad de ir definiendo caminos en el transcurso del tiempo y de mis estudios de bachillerato y para pasar a los estudios profesionales, estaba yo entre teatro, psicología y periodismo. Opté en periodismo, simultáneamente estaba yo estudiando música en la Escuela Nacional de Música de la Ciudad de México, en la carrera de canto. Entonces ya con el tiempo, pues ya me fui inclinando cada vez más hacia el periodismo, porque pues me encontré ahí un modo muy claro de combinar lo que era la cuestión artística con la escritura, que cuestión que también siempre me ha gustado y que he tratado de ir llevando a la práctica de manera continua, lo más continua que se pueda, con cierta disciplina que a veces me falla, pero con esa intención. Entonces, lo que empecé a hacer aún todavía como estudiante me dediqué a reportear y a trabajar en la radio. Tuve la oportunidad de hacer esta combinación del arte escénico, por decirlo de alguna manera, con la escritura. Y ya una vez egresado de la carrera, pues, se abrieron otros campos de comunicación y caí, por decirlo de alguna manera, azarosamente, en la especialidad de la comunicación y la salud. Mucho tiempo trabajé para el sector salud. Y ahí uno va conectando con los comités de protección del medio ambiente y cosas, cuestiones así. Y fue ahí el primer interés, el primer contacto con estos tópicos y con cierto conocimiento ya, o de información, mejor dicho, de darme cuenta, pues que todo lo que implicaba las complejidades que tiene que ver con la cuestión ambiental. Entonces traté de ir unificando los aspectos de la comunicación, ¿no?, con el ambiente, y posteriormente, pues ya me enfilé a hacer algunos estudios, especialidades, certificaciones, proyectos muy concretos que tenían que ver con la cuestión ambiental. Y creo que empecé de buena manera, vamos a decirlo así, con el pie derecho, aunque soy zurdo, ¿verdad?
y empecé a conocer una serie de autores y también de pues, tomar la iniciativa con ciertos proyectos de revistas, principalmente de ese tópico de educación ambiental en un principio y posteriormente ya generando algunos manuales de comunicación ambiental y algunos ensayos, artículos y pues incursionar en proyectos ya muy específicos. En ese sentido, ahí de esa manera se fue entretejiendo la comunicación con lo ambiental. Al principio fue periodismo y comunicación colectiva, que así se denomina carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me gradué con una tesis sobre el reportaje radiofónico y la historia de la radio en México. Después hice una maestría en la misma UNAM en Ciencias de la Comunicación, que así se denomina, y bueno, hice un trabajo, un modelo de comunicación interpersonal y sobre eso desarrollé mi tesis. Más adelante hice una maestría en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobre educación ambiental, en donde mi proyecto de investigación fue realizar una revista de educación ambiental y sacar un par de números de la misma, primero impresa y después digital, que se denominó Los Ambientalistas. Ya pasado por ese procedimiento, ahora en términos académicos, hice posteriormente otra maestría en la misma UNAM, pero ahora de comunicación. Ya mi trabajo de investigación, que fue muy reciente, lo hice sobre el periodismo ambiental y las nuevas narrativas, cómo aplicarlas en el sentido de cómo no es nada más suficiente informar, sino que además hay que sensibilizar a las audiencias a diferentes problemáticas ambientales de nuestro entorno. En términos académicos, y anteriormente hice una certificación como periodista ambiental en la Universidad del Medio Ambiente, que está ubicada en el Valle de Bravo, en el Estado de México. Bueno, es una disciplina más o menos reciente. En España surge en la década de los años 70. Hay unos primeros estudios, investigaciones de carácter, sobre todo histórico, de cómo el periodismo ha ido retomando algunos temas ambientales, sin ser propiamente una especialidad, sino que fue de un momento a otro casi improvisado, ¿no? Ha existido la posibilidad de que los reporteros, los periodistas se enfoquen más como una especialidad de ese tópico porque sí lo merece y lo exige, ¿no? Por la complejidad del tema. Entonces, el periodismo ambiental se ha ido definiendo en el camino, ¿no? No empezó con estudios de carácter académico, sino en la práctica misma. Es como se va generando. Eso sucedió en España, después pasó a Sudamérica, en Chile y en Argentina principalmente, un poco también en Venezuela, algunos resultados interesantes en este aspecto. En el Caribe, pues en Cuba, en La Habana, Cuba, principalmente en la Universidad de La Habana, algunos estudios en este sentido. Y en México llegó un poco tardíamente, porque no ha habido como autores muy interesados en abordar esos tópicos del periodismo ambiental. Han sido más bien los reporteros, los periodistas en su práctica que han ido como de alguna forma estructurando de qué se trata este asunto. Y el periodismo pues, ambiental, como te mencionaba, ha tenido pues diferentes ópticas o perspectivas de cómo considerarlo. Se dice de entrada que es aquel ejercicio periodístico que está enfocado al desarrollo y información y difusión de temas ambientales. Pues pareciera muy obvia la definición, pero así es, ¿no? En un principio, pero posteriormente se han agregado algunos otros conceptos como sustentabilidad, otros dicen que es sostenibilidad, o lo utilizan de manera semejante este tópico, este concepto, mejor dicho, o bien también han integrado otros elementos como la complejidad, la racionalidad ambiental, ¿sí? O la racionalidad económica, entre otros aspectos como contraparte. Y se ha ido construyendo en este sentido como las nuevas narrativas del periodismo, que es otro, lo más vigente, lo más actual es ahora hablar de cómo es mejor manera de hacer periodismo ambiental a partir de ir construyendo narrativas sobre derechos humanos, equidad de género, ecología profunda, entre otros tópicos, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera o de alguna forma, se está identificando a un periodismo que tiene una gama de posibilidades muy amplia
y habla a su vez de la complejidad de los temas ambientales y cómo pueden abordarse a través del oficio periodístico, que es el hecho de informar, pero no solamente informar, sino también hacer un trabajo de investigación, hacer como un cierto tipo de periodismo ciudadano, y muy compenetrado con los tópicos ambientales, para poderlos explicar de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? Ya, y que no sea investigar respecto a los temas ambientales, que son complejos, nada áridos, son muy interesantes en muchos sentidos, porque nos involucra a todos como comunidad y estamos todos expuestos y somos parte, en gran parte responsables de lo que está sucediendo, no solamente en lo que deriva del cambio climático, sino en otros muchos sentidos. Al hablar de estrategias, estamos hablando de una cierta metodología, ¿sí? Cómo ir abordando problemas de carácter ambiental, reconocer, como decía anteriormente, la complejidad de los mismos y que requiere forzosamente de un trabajo de investigación en profundidad, dentro de los límites que obviamente el periodismo impone, porque pues no es lo mismo hacer una investigación de carácter académico, que puedes tener años para poderla desarrollar, y el periodismo pues no. Sí, si quieres hacer un buen reportaje, sí hay que hacer investigación profunda, pero no tienes más que un par de meses para poderlo trabajar de la manera intensa, pero también sin caer en superficialidades, ¿no? Entonces, eso por una parte. Requiere de estrategias para que esto pueda rendir mejor en todos los sentidos, en economía del tiempo, del lenguaje, de la difusión de los mensajes, de los resultados que puedes estar buscando respecto a la difusión o manejo de una información. Entonces, esa sería a grandes rasgos la estrategia que uno intentaría como abordar. Por una parte, transformadora. ¿Por qué es transformadora? Porque esa estrategia nos invita a como algo delimitado, ¿sí? Como algo que no puede ser cambiado, sino que tiene la posibilidad de verse de otra manera, darle una lectura distinta para a su vez tener un campo diferente de cómo apreciar esa realidad. Entonces, nosotros como agentes activos de la comunicación o como actores de la comunicación, que sería el término preciso para utilizar en este aspecto, como actores de la comunicación somos generadores de realidades. Entonces, como generadores de esa realidad, como constructores de esas nuevas realidades, estamos con la posibilidad muy amplia de incidir en la transformación de esos mismos hechos. ¿Qué significa? Por otra parte, de que no seamos conformistas, de que atendamos las problemáticas ambientales en tiempo, oportunidad y con decisión, de la manera más estratégica posible, ¿verdad? Para obtener los mejores resultados y ser agentes de cambio. Eso es un término muy usado, pero sí es muy real. Tenemos la posibilidad de hacerlo como audiencias, por una parte, y como periodistas también. Entonces, aquí el hecho de plantear estrategias transformadoras de la comunicación ambiental es tener esos muy claramente delimitados que en el empleo de estrategias concretas, con pasos muy claramente expuestos, el ABC, para poder desarrollar una serie de proyectos en el ámbito de comunicación que tengan resultados efectivos, positivos, a corto, mediano y largo plazo. Fundamentalmente es corto y mediano plazo, ¿no? Porque estamos en un oficio en el que constantemente se están generando noticias, información, y con estos elementos con los que estamos trabajando, vamos a decirlo así, en el ámbito de la comunicación ambiental. Entonces, creo que es una buena oportunidad para ir entendiendo desde otra óptica como más eficiente, más eficaz, con mayores posibilidades de incidencia en el cambio que tanto requerimos. Acercarte a él con nueva información, metodologías muy precisas, con opciones de desarrollar tu propio proyecto de investigación, si es que lo quieres así a realizar como tal,
o bien cómo acercarte de la mejor manera una campaña, incluso de comunicación ambiental, por una parte que te puede interesar ese tema, o bien si quieres escribir sobre esos tópicos, también tendrías ahí la posibilidad de un campo muy extenso para poder desarrollar tu interés y aplicarlo de manera muy práctica y concreta. Entonces, tiene la utilidad de que es un instrumento en sus contenidos, en su metodología, en sus aspectos teóricos que también los tiene y muy prácticos, por supuesto, van acompañados con eso, junto con pegado, para que te puedas hacer de estos elementos y tú puedas volcarlos luego al proyecto que tengas en mente y cómo puedas seguirlo aterrizando. Es útil en ese sentido porque vas a encontrar la unificación de varios aspectos que están muy dispersos por otro lado, y aquí están reunidos de manera muy compacta, muy sintética, muy clara, muy expositiva y también que invita a ser creativo. Eso creo que es una parte muy importante de este curso, que porque no se trata de seguir recetas, aquí no hay recetas de nada. Sí, sí, hay un debate, hay una discusión, se ponen en entredicho muchas cosas y se ve la mejor manera de abordar una problemática ambiental en concreto desde la perspectiva de la comunicación. Y eso en contacto con tu tutor, con los demás compañeros que participan en este curso, crecer mucho las posibilidades que tienes tú para extender tu campo de conocimiento y cómo puedes abordar un problema concreto, práctico y de la manera más eficiente y eficaz y con un sentido de creatividad, ¿no? Y tú mismo y tú misma te vas a dar cuenta de los resultados de manera inmediata, ¿no? No necesitas esperar a ver que más adelante, quién sabe cuánto tiempo tiene que dejar para que esto se pueda concretar, sino lo vas a ver puntualmente en la medida en que vayas trabajando de manera progresiva tu proyecto personal o de equipo, ¿no? Bueno, pues es un archivo que le va a permitir al estudiante tener como más actualizado y vigente sus conocimientos acerca de los diferentes tópicos que se van a ir abordando a lo largo de este curso. Entonces, una serie de preguntas, de prácticas, de ejercicios, de materiales con los cuales se va a, pues a contactar el estudiante de este curso, taller, con la intención de ir como ya aterrizando, ¿verdad? Sus conocimientos y que también dé cuenta él mismo o ella misma de cuál es su experiencia o no experiencia también, se vale, ¿no? En este ámbito. Se trata de ir en acompañamiento con el tutor, en este caso con un servidor, para ir como aclarando dudas, eso es importante, para ir enriqueciendo sus planteamientos, para engrosar más información, pero no nada más por la información misma, sino que esto ayuda a tener mayor claridad acerca de la problemática que uno ha decidido investigar o el proyecto que tiene en mente para ir extendiéndolo, ¿no? En el camino de este curso, que no necesariamente se termina al concluir el curso. Más adelante lo puede enriquecer con otros elementos, con otras lecturas, con otras prácticas, con otros ejercicios. Y en este sentido se van a ir como tocando los distintos aspectos que el estudiante va a ir trabajando a lo largo de esta bitácora de investigación con con la idea de que tenga más información, sepa con toda precisión cómo utilizarla, de qué manera aterrizarla y cómo integrarla a su proyecto de investigación que está realizando. Entonces, además, por otra parte, al final de esta bitácora de investigación se le va a dar la posibilidad de que acceda a un manual, a una información que le va a servir bastante, y consideramos nosotros, quienes estamos ahí involucrados en este proyecto, para que amplíe sus conocimientos, tenga un referente de contenidos muy bien organizado, muy bien ilustrado, para que le sea accesible esta información. Entonces, creo que
esta es la riqueza que puede encontrar en esta bitácora de comunicación, que es una bitácora para que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos, plantee sus dudas, las resuelva y pues también anime el debate, ¿no? De eso se trata. Plantear cómo la comunicación es una práctica social de entrada, así vista, cómo la comunicación ambiental, las formas en cómo se puede desarrollar esta en relación también con otro concepto muy importante que es la sostenibilidad, cómo hace ese vínculo de comunicación y sostenibilidad para entender de la mejor manera eh, cuál es el abordaje que va a permitir hacer un proyecto que no sea invasivo, que tampoco responda a intereses meramente económicos o a intereses de un sector y que deje descuidado otros sectores amplios de la sociedad que también pues, pueden ser beneficiados o perjudicados por algún proyecto de esa naturaleza a la que tú te estés abocando. Entonces, desde ahí, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cómo puedo afrontarlos? ¿De qué manera la puedes abordar? Ya insisto, de manera creativa, desde la perspectiva de la sostenibilidad, y que también tenga un beneficio no solamente individual, porque esto es lo de menos, sino colectivo, comunitario y que respete nuestro entorno. Fundamentalmente, ese es, yo creo que es un punto hasta de carácter filosófico y de principio, ¿no? Sí, bueno, el módulo 2 se denomina estrategias de la comunicación ambiental en activa, un término que no es muy común, pudiera uno confundirlo con activa o con inactividad, ¿no? La contraparte. Pero bueno, este es un concepto que maneja una teórica de la Escuela de Rosario en Argentina, Sandra Mazzoni, que pues es la propuesta que ella hace, interesante. Aunque no seguimos totalmente al pie de la letra de esa metodología, sí retomamos algunos aspectos que son fundamentales y entonces pues hay que reconocer la autoría, por supuesto, ¿no? De esta metodología nos va a dar una serie de pasos que son propiamente los que nos van a ayudar a definir cuál es la estrategia a seguir en nuestro proyecto de comunicación ambiental. La inactividad es de alguna forma entender la comunicación como un diálogo dentro del sentido de que es un diálogo que implica diferentes interacciones con los actores que participan de esa comunicación, por lo tanto es un diálogo en un ámbito de complejidades que promueve la innovación, por una parte, coediseño, vamos a decirlo así, de heterogéneo para la presentación y planteamiento de soluciones a problemas de ambientales en este caso, ¿no? Que lo que en otros términos significa poner sobre la mesa la problemática y verla en qué consiste la complejidad de esa problemática, como actores de la comunicación podemos intervenir en ella, qué facilidades podemos proveernos para establecer ese diálogo que permita una interacción entre los diferentes actores de la comunicación para influir, para determinar cómo hacer el abordaje desde la perspectiva de la comunicación, entendiendo que pues es multidimensional ese problema y como tal pues tenemos que irlo abordando con diferentes aspectos para encontrar sus posibles soluciones. Entonces es un camino donde no es nada más la interacción entre los actores de la comunicación, sino es en el entendimiento de un sistema de complejidad en el que estamos involucrados todos y vamos a ver de qué manera podemos establecer diálogos que permitan ser creativos, por una parte, propositivos y que también den resultados, ¿no? Entonces, innovar es un término que se utiliza mucho, ¿no? Para los cursos de emprendedurismo, que ese es el término, pero que tiene aquí lo que estamos nosotros pretendiendo es que encontremos en la comunicación ambiental las estrategias que se requieren para afrontar los grandes retos de este siglo que pues está comenzando de una manera muy crítica
en muchos términos, en los ambientales, porque también, ¿no? Hemos tenido una serie de eventos trágicos en diferentes partes del mundo, incendios forestales, otra parte inundaciones que son gravísimas, están afectando nuestro ecosistema y todavía nos preguntamos si el cambio climático es real o no tal. Entonces creo que desde ahí hay que empezar por tomar conciencia, ¿no? Por tomar conciencia de cuál es la gravedad y que esto no es un asunto que vaya a presentarse en 10, 20 años, 50 o 100, es en nuestro presente. Nada más que no tenemos en cuenta de las dimensiones y de lo grave que es este problema hasta que nos toca, de manera muy directa, de forma muy directa. Si no, mientras tanto, lo vemos como muy lejos. Ah, son otros, está en otro lugar, está en Australia, está en China, está en Japón, no, está en México, no me toca, no me corresponde, ¿sí? Allá que se desarrollen como puedan. Entonces, creo que hay que incidir en este aspecto. Para innovar hay que tener primero no solamente la información, sino también la conciencia y previamente sensibilizarnos de esas problemáticas ambientales para abordarlas desde la estrategia comunicacional transformadora. Entonces, innovar implica hacer una lectura de esas problemáticas en la que estemos como corresponsables de su solución, a la vez que admitamos la corresponsabilidad en distintos grados por niveles, porque no es igual siempre, ¿verdad? De cómo hemos afectado nuestro entorno natural. No me queda más que agradecer tu presencia y desearte mucho éxito y mucha satisfacción en este curso. Que lo disfrutes y hasta la próxima.